Entonces, bueno, pues decíamos, puedo hacer muchas cosas con ese dinero. Poníamos tres alternativas anteriores que básicamente eran las tres, gastarlo. Pero además de gastarlo, puedes hacer otras cosas. Puedes, por ejemplo, decidir ahorrarlo. Y entonces, quizás no tienes pensado en qué gastarlo, pero quizás en el futuro encontrarás una buena razón por la cual gastar esos 10,000 pesos que te encontraste. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es, pues tengo unas cuantas deudas, ¿por qué no pago las deudas que tengo y de esa manera, pues salgo un poquito del apuro que hoy tengo? Una tercera posibilidad para hacer con ese dinero que me encontré, además del gasto, además del ahorro, además de pagar deudas, pues sería gastarlo en una cosa de las que no vimos anteriormente. A lo mejor se me rompió la lavadora en casa y entonces pues me lo gasto en la lavadora. O quiero renovar la computadora que en este año de pandemia tengo una laptop ya muy viejita, pues vamos a gastarlo. Otra posibilidad sería usar ese dinero para empezar un negocio. A lo mejor encuentro que puedo comprar un lote de ropa que traen de Estados Unidos y la puedo vender entre mis amigos y con eso ganar un poquito. Bueno, pues ese es el inicio de un negocio que puedo empezar con esos 10,000 pesos que me encontré. O a lo mejor me quiero poner más sofisticado y decido abrir una cuenta de inversión en la bolsa de valores y descargo una aplicación que puede ser la de GBM, la de Actinver, etcétera, y lo invierto en la bolsa de valores o incluso me pongo aún más sofisticado y lo invierto en criptomonedas. Entonces, todas estas posibilidades están abiertas para cuando quiero hacer algo con mi dinero, con esos 10,000 pesos hipotéticos que me encontré, según el ejemplo que vimos al inicio de la sesión. Muy bien. ¿Cuál es ese mejor uso que le puedes dar a esos 10,000 pesos? Esa es una gran pregunta que se refiere a un ejemplo muy hipotético, pero ¿cuál es el mejor uso que le puedes dar a la quincena que te van a pagar en unos días, ¿no? Si ya trabajas, si ya tienes un trabajo de medio tiempo, porque quizás eres estudiante, si a lo mejor tus papás te dan un apoyo semanal, o a lo mejor recibes una beca del gobierno, tienes ya unos ciertos ingresos periódicos. ¿Cuál es el mejor uso que le puedes dar a esos ingresos que te van a caer a final de mes o al final de la quincena? ¿Cuál es ese mejor uso? ¿Y cuál es el uso que le puedes dar? ¿Cuál es el mejor uso que le puedes dar a todas esas quincenas, a todos los ingresos que vas a recibir en los próximos 10, 20 o 30 años? Entonces las finanzas personales cobran muchísimo sentido y se trata de ir teniendo todas estas herramientas que te permitan administrar el dinero que ya hoy ganas o el que vas a ganar en el futuro de una forma muy inteligente. Sobre todo para mantener tu presente sostenible, pero también para mantener tu futuro sostenible, porque llegará un momento en el cual ya no tendrás fuerza, ya no tendrás quizás ganas o capacidad para poder trabajar y ganar dinero. Entonces, tenemos que aprovechar de la forma más inteligente los años en los que gano dinero para poder proyectarme hacia los años en los que no voy a ganar dinero y quizás voy a recibir a lo mejor una Afore que no me va a alcanzar para cubrir mis necesidades básicas y tengo que completarme con algo más. Y para eso son relevantes las finanzas personales. Hasta aquí no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que alguien quiera hacer. Muy bien. Pues bueno, en esta conversación vamos a hablar de una escalera que puedes empezar a subir desde hoy. Es una escalera. Obviamente una escalera tiene niveles, obviamente una escalera implica un esfuerzo e implica tiempo, pero puedes comenzar a recorrer desde el día de hoy. Hoy tienes todavía mucho tiempo para construirla. Quizás andas en los 20, en los 20 y medios, pues tienes todavía mucho tiempo para construirla. La esperanza de vida en México está cerca de los 80 años, entonces quizás tienes 60, 65 años. Y cuando tienes ese horizonte temporal tan amplio, realmente puedes lograr lo que sea. A veces estamos acostumbrados a escuchar con muchísimo pesimismo que no se puede, que tengo tal condicionamiento, que no nací en una familia rica, que muchísimas cosas. Pero cuando tienes tiempo y cuando tienes enfoque,
realmente es un horizonte en el cual se puede construir muchísimo, se puede avanzar muchísimo. Y vamos a hablar de esa gran meta que es la libertad financiera que vamos a ir recorriendo, que es un camino, decíamos, del muy largo plazo, pero que vale la pena recorrer. Porque además, aunque no llegues al último escalón, cualquier escalón que subas siempre es mejor que el escalón anterior. Lo vamos a ir viendo conforme vayamos recorriendo los pasos de esta conversación. Bueno, ¿qué hay en este último escalón? ¿Cuál es el último escalón a donde ya llegaste en este tema de la libertad financiera? Pues la libertad financiera es ese momento en el cual tú puedes vivir de tus rentas, realmente vivir de tus rentas. A lo mejor todos tenemos la experiencia de un pariente, de tu papá quizás, de tu mamá, de un tío, de un abuelo, que hoy puede decir, ya me jubilé, tengo una pensión y realmente no tengo que trabajar y mis ingresos continúan siendo los mismos de cuando trabajaba. Bueno, pues eso en México se terminó. Hoy ninguno de nosotros, si es que empezaste a trabajar después del año 97, no tendremos una pensión como la tienen nuestros padres o como la tienen nuestros abuelos, y entonces tendremos una Afore que con un poco de suerte nos cubrirá más o menos el 30% de nuestros ingresos, es decir, si hoy gano 10,000 pesos, el día que me retire, voy a recibir 3,000 pesos. Los otros 7,000 tengo que conseguirlos de otro lugar. Ojalá que los puedas conseguir, de que durante los años productivos de tu vida laboral hiciste inversiones, quizás compraste un terreno, a lo mejor tienes un departamento que puedes rentar y con eso, con esas rentas, con esas inversiones, puedes cubrir todos los gastos que necesitas hacer. Ese es el último escalón, la libertad financiera. Poder vivir de tus inversiones, que todos tus gastos se cubran con el rendimiento, con las rentas que te pagan tus inversiones y entonces puedes realmente mantenerte sin trabajar. Ese es el estado ideal al que hay que llegar cuando ya no tengamos fuerzas para trabajar, cuando ya no tengamos tampoco capacidad para trabajar y quizás no tengamos salud para trabajar. Aunque si podemos llegar antes, podríamos llegar antes. Muy bien, pues repetimos este tema, la libertad financiera es un camino de muy largo plazo. Aquí nunca hay resultados inmediatos, aquí no hay fórmulas mágicas, esto se construye paso a paso. Y aquí la imagen que se ve en la pantalla es muy sugerente porque pues indica el recurso más importante en la construcción de la libertad financiera y es el ingrediente clave que es el tiempo. Lo decíamos hace un momento, cuando tienes un horizonte de 65 años hacia adelante, pues tienes realmente mucho tiempo y ese es el elemento más importante para que una inversión, para que un negocio pueda ir creciendo poco a poco. Ustedes tienen algo que yo no tengo en tanta abundancia. Yo tengo 37 años, si tienes tú 20 años, pues me llevas 17 años de ventaja, ¿no? Ustedes hoy pueden empezar un camino que si lo comienzan a recorrer y si comienzan a hacer inversiones, decisiones correctas en sus finanzas personales, pueden empezar a construir algo que hoy va a parecer realmente significante. Pero si lo dejamos crecer con el tiempo, si lo cuidamos, esto es como una semilla. Todo árbol comenzó siendo semilla. Si hoy plantas esa semilla, en 10, 15, 20 años, esa semilla que hoy es insignificante será un árbol frondoso que va a dar sombra a ti y quizás a los miembros de tu familia. Muy bien, pues antes de comenzar con estos 6 pasos, doy una introducción rápidamente. ¿Quién soy yo? ¿Quién es esta persona que está hablando contigo? ¿Y por qué está haciendo lo que está haciendo? Bueno, pues mi nombre es Roberto Taboada, lo vieron quizás en el programa que presentó la Conducef. Soy ingeniero industrial de profesión, soy de la ciudad de Morelia, soy egresado del Instituto Tecnológico de Morelia, allá por el año 2006, para muchos de ustedes la prehistoria. Em, y desde hace casi 4 años trabajo en la industria financiera tecnológica, he trabajado en algunas plataformas digitales, estuve en Cubo Financiero, etcétera. He estado muy cerca del mundo financiero de los últimos años, pero antes también me dediqué al mundo de la educación. Fui profesor de muchas asignaturas desde que estaba en la universidad. Entonces, el mundo de la educación y el mundo de la tecnología y el mundo de las finanzas son 3 mundos que me apasionan
porque creo que los tres tienen un gran impacto en la vida de las personas. La educación, por supuesto, pero también las finanzas y la tecnología como una palanca que amplifica la acción de nuestras decisiones. Pero pues no nací siendo experto en finanzas personales. De hecho, soy un aficionado, un apasionado de las finanzas personales y que me he dado golpes con la vida poco a poco. Soy un aficionado de las finanzas personales por necesidad. La verdad es que yo empecé muy tarde en este camino, un poco para contarles un episodio de mi vida personal. Yo no tuve historial de crédito hasta que cumplí 31 años. Me tardé un poco, empecé muy tarde. Y entonces me tocó darme topes, por ejemplo, para solicitar una tarjeta de crédito. No sabía cómo funcionaba una tarjeta de crédito, no sabía cómo solicitar un crédito, etcétera. Y tuve la suerte de que tuve en mi vida muchas personas que me ayudaron a entender este mundo, porque la verdad es que esto no es algo que se puede enseñar en las escuelas o la mayoría de los currículos de las escuelas no lo tienen como en tus contenidos educativos. Yo tuve mucha suerte porque mi papá la verdad es que es un hombre muy ordenado en sus dineros, en sus finanzas. Él también le tocó aprender a la mala y fue una persona que estuvo muy de cerca conmigo y me fue ayudando a tomar buenas decisiones en cuanto al manejo del dinero. Y también les decía hace un momento, pues gracias a que he trabajado también en instituciones financieras, pues te das cuenta de cómo funciona un banco, qué es lo que hace, qué es lo que ve el banco para poderle prestar dinero a una persona, cuáles son las causas por las cuales una persona le van a negar un crédito. Y también me ha tocado ver pues historias muy tristes de personas que se endeudan de más y pierden incluso sus bienes y sobre todo su tranquilidad. También he hecho muchas lecturas personales en temas de finanzas personales, he tomado cursos, etcétera, y realmente quiero compartir con ustedes algo que no se aprende en las escuelas. Entonces, bueno, hoy estoy aquí en la Semana Nacional de Educación Financiera, pero desde hace más de un año comencé trabajando en un podcast de finanzas personales que pueden encontrar en Spotify y en otras plataformas de podcast, y se llama Construye tu primer millón. Y la idea de este podcast es, pues, dar en episodios de 20 minutos cada semana un contenido muy sencillo, que lo puedes escuchar mientras lavas los trastes, mientras te desplazas de un lugar a otro, mientras estás haciendo cualquier otra cosa. Y la idea es, el enfoque está en el construye, y por eso construye está subrayado con amarillo, porque unas finanzas a prueba de crisis se construyen con el tiempo. Y la palabra construcción indica una ruta, un camino, paciencia y tiempo. Y justamente esta misma idea de construir en el tiempo es la misma idea que está detrás de esta escalera de los 6 pasos que tenemos que subir para llegar a la libertad financiera. Bueno, pues vamos a los escalones. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Bueno, Disculpa, Roberto. Habla Estefanía López de la Conducef. Te comento nada más que tenemos los micrófonos y los videos cerrados para tener un mayor control de la reunión, pero los participantes están escribiendo sus comentarios en el chat. buenísimo. Déjame ver entonces el chat. Aquí está. Ah, perfecto. Sí, solo es el único medio en los que ellos pueden participar contigo. Ah, muchísimas gracias. Ya lo vi, ya veo el chat ahora. Ok. Bueno, Martín Montalvo nos dice, puede repetir los 6 escalones. No hemos tocado ahí, apenas vamos a los primeros, entonces comenzamos. Bueno, gracias Martín, gracias Berenice. Bueno, el punto es, no importa dónde te encuentres, en qué punto te encuentres en este momento, en qué escalón te encuentres. El punto es entender que hoy estás allí. Y entonces tienes que comenzar a trazar cuáles deben ser tus metas ahora para ir al siguiente escalón, al siguiente nivel. Y eso es justo lo que vamos a hacer en un momento. Muy bien, el primer escalón, digamos, el nivel suelo, es el escalón que se llama la dependencia. Y esta dependencia es equivalente a ser un niño chiquito. Un niño antes de los 3 años necesita de todo para poder subsistir, necesita de otros para poder subsistir. Somos de los animales más dependientes que tardamos más años en adquirir la dependencia. Y como ejemplo, por ejemplo, les pongo una jirafa. Las jirafas, a los pocos minutos de haber nacido, tienen que comenzar a caminar, ¿no?
por alguna razón evolutiva, el hombre tarda un poco más, quizás porque tiene un desarrollo intelectual que necesita mucho más tiempo, mucho más alimentación, mucho más crecimiento. Pues la dependencia es este primer escalón en la vida financiera, en la cual dependes absolutamente de alguien más, tu estilo de vida, tus gastos, tu manutención, tu comida, tu ropa, depende de otros para sostenerte. Entonces puede ser que si eres estudiante, algunos tienen el privilegio de que incluso siendo estudiantes, todavía sus papás los pueden apoyar manteniendo sus gastos. Bueno, pues eres dependiente, eres totalmente dependiente, estás en este nivel, que le pongo el nivel cero, porque ni siquiera tienes todavía ingresos. Hay buenas razones para una persona que tiene la posibilidad de no trabajar y dedicarse al estudio. Bueno, pues qué bueno que lo aproveche, ¿no? Em, y entonces, pues estás en casa, quizás vives en casa en esta etapa, tus papás te dan ese dinero, a lo mejor estás un poco más corto de dinero para poder a lo mejor pagar unos gastos extras, pero bueno, vives en esta etapa de dependencia. También vives en esta etapa de dependencia si estás endeudado más que lo que puedes pagar. O sea, si realmente los pagos por tus deudas exceden tus ingresos. Imagínate que tienes unos ingresos de 5,000 pesos al mes y tienes deudas por 6,000 pesos al mes. Esa es una situación absolutamente crítica en la cual no puedes sobrevivir si no tienes a alguien más que te pueda hacer subsistir. Bueno, esa es la dependencia. ¿Cómo le haces para salir de la dependencia y brincar al siguiente escalón? La primera, pues, es generar ingresos, conseguir un empleo y comenzar a generar tus propios ingresos. Obviamente, en la medida en la que puedas irlo logrando, a lo mejor cuando eres estudiante y tienes un trabajo de medio tiempo, generas ingresos para cubrir una parte de tus gastos y entonces ya eres menos dependiente, ¿no? A lo mejor ya no le pides dinero a tus papás, ya no le pides para comprar los gastos de la escuela, ya no le pides para pagarte tu comida durante tus horas de escuela, ¿no? Bueno, pues ya ese es un primer pasito para liberarte de esa etapa, de ese escalón de la dependencia. Obviamente, si ya tienes ingresos, comenzar a controlar tus gastos para asegurarte que no te gastas más de lo que ganas. Y finalmente, aquí es ir comenzando a generar hábitos que te aseguren que vas a llegar a la siguiente quincena o al siguiente pago con un excedente. Es decir, si ganas 1,000, gástate 900. Si ganas 100, gástate 90. Asegúrate siempre de que llegas al final del siguiente, de tu quincena, de tu periodo de pago, con un poquito extra, porque ese extra comienza a ser comienza a ser libertad financiera. Tienes un extra, tienes un colchoncito para poder gastar. Bueno, poco a poco, conforme tu excedente vaya creciendo, conforme tus ingresos vayan creciendo, vas a poder llegar al segundo escalón que vamos a ver ahora. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta en el chat. Bueno, el chat está abierto para cuando decidan hacer alguna pregunta. Muy bien. El siguiente paso es la solvencia. Se fijan, ya lo ponemos en el número 1, porque ya no estamos en el nivel del piso, ya comenzamos a llegar a un primer paso. La solvencia es cuando ya comienzas a ganar dinero y puedes afrontar tus compromisos financieros sin la necesidad de la ayuda externa. Eres una hormiga, perdón, una abeja obrera, una abeja trabajadora que necesita de estar trabajando para poder asumir sus compromisos financieros, pagar su comida, pagar su renta, pagar su ropa, pagar todos los gastos que tiene que hacer. Ese es el primer escalón obviamente, pues llegas ahí cuando tus ingresos ya son mayores que tus gastos. Y aquí hay dos formas de afrontar esta situación. La primera es decir, tengo estos ingresos, me aseguro de vivir con los ingresos que tengo, ¿no? Y esto es cuando tus ingresos pues ya tienen un buen tamaño. A veces los ingresos que tenemos, sobre todo en los primeros empleos, son tan pequeños que no hay forma de que podamos cubrir los gastos. Entonces tendríamos que buscar un empleo que nos dé al menos lo necesario para poder subsistir. Bueno, y ojalá que ya en este nivel de solvencia ya tienes lo suficiente para poderte mantener a ti mismo. Ojalá
que puedas usar estos excedentes que vas generando semana a semana, quincena a quincena, mes a mes. Para uno, pagar deudas si es que tienes deudas. Ojalá que no tengas deudas en este nivel porque estás digamos, en la línea de flotación y tener deudas implica, pues, disminuir tu capacidad para gastar tu dinero. Ojalá que con esto puedas eliminar tus deudas con estos excedentes o ir generando ahorros para poder afrontar necesidades financieras inmediatas, ¿no? Es bueno tener siempre un ahorro porque a lo mejor se te poncha la llanta de la bicicleta y tienes que cambiarla y entonces tienes que tener un ahorro para poder subsistir o para poder cubrir ese gasto. Bueno, en este nivel te sostienes, pero vives al día, es decir, el día que dejas de trabajar, dejas de ganar. ¿Cómo salir de esta solvencia? Ya estar en la solvencia ya es un primer paso. Ya puedes generar dinero que te sostenga, pero el día que paras, no comes. ¿Cómo pasar de la solvencia al siguiente escalón? Bueno, pues primero, si ya tienes un control de gastos, si ya lograste que nunca te gastes más de lo que ganas, comenzar a generar este excedente y no gastártelo. Tener este excedente que te ayude a cubrir los días que no vas a poder trabajar. Si logras acumular, digamos, el equivalente a una semana de gastos en un ahorro, pues ya eso quiere decir que podrías parar una semana de trabajar y poder vivir con esos ahorros. Aquí hay una pregunta, dice, ¿recomiendas una cuenta de banco extra aparte de la nómina para guardar este 10%? Berenice, esa es una gran idea. De hecho, una de las grandes ideas para poder controlar mejor tus ahorros y asegurarte que no te los gastas es quitártelos de en medio, quitártelos de en medio. Si recibes en una tarjeta de nómina tu dinero, saca una diferente. Hoy hay muchas opciones de cuentas que puedes abrir que no te cuesta nada. La mandas allí y ese dinero, ese 10% extra lo mandas allí y te olvidas de que lo tienes y esa es la mejor manera de no gastártelo. Dice Karen, BBVA te da la opción de hacer apartados en tu misma cuenta bancaria. Es una muy buena opción, Karen. Yo, de hecho, yo uso esos apartados, es una muy buena opción. Pero quizás hay personas que prefieren incluso tenerle una cuenta totalmente separada para no tener la tentación de gastártelo, para no tenerlo tan a la mano. Recuerden, pues es un poco la misma idea de las alcancías de puerquito, ¿no? Tienes una alcancía que le puedes meter dinero, pero sacarla no es tan fácil. Es justo esa misma lógica de tener algo que esté separado de tu alcance. Entonces, bueno, te toca para poder pasar de la solvencia al siguiente nivel, empezar a ahorrar para comprar poco a poco días de libertad financiera, días de libertad financiera. Y a lo mejor después de 2, 3, 4 meses de estar ahorrando, pues ya tienes una semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas de gastos. Dice Karen, yo ya estoy en la etapa de solvencia desde mis 25 años, tengo 31. ¿Algún consejo para hacer crecer mis accidentes? Muy bien, Karen, vamos para allá. Me gusta que estés en esto. Vamos para allá. Entonces, primero, pues, empezar a ahorrar. Ahora, después comenzaremos a ver temas de cómo invertir esos excedentes. Bueno, entonces, justamente, el punto aquí de la solvencia es tener ahorro, un ahorro suficiente que te permita, uno, no caer en deudas y dos, poder atender necesidades inmediatas que te pudieran meter en algún problema, ¿no? Tener ahorrado lo suficiente para solventar a lo mejor un mes de gastos, 2 meses de gastos, 3 meses de gastos, y cuando venga un imprevisto como la llanta que se poncha, la lavadora que se descompone, la fuga de agua, las goteras, tengas dinero para poder cubrir eso sin necesidad de incurrir en deudas o pedir prestado o pasar penurias. Bueno, muy bien, el siguiente nivel, después de la solvencia, es la estabilidad. Y la estabilidad, aquí ya puedes sonreír, ya puedes tener muchísima más tranquilidad. Porque aquí incluso ya lograste no tener deudas malas o las deudas de consumo. ¿Cuáles son estas deudas malas? Las que son de muy corto plazo. La tarjeta de crédito, el préstamo personal, el préstamo en la tienda departamental, los pagos chiquitos, el crédito automotriz. Son estas deudas que suelen ser costosas, usualmente por arriba del 20%, tasas arriba del 15-20%, incluso a veces mucho más, que si no logras salir de ellas, vas a estar realmente muy atorado, muy apretado en tus gastos, ¿no? Entonces, si logras liberar esas deudas, ya estás libre de deudas, tienes estas deudas malas, digamos, liquidadas. Estás del otro lado,
puede respirar porque no hay una tarjeta de crédito que se está presionando por pagar el próximo mes. Además, en esta etapa de la estabilidad, ya construiste, acuérdense, la solvencia, ibas ahorrando poco a poquito para ganar días de libertad financiera. Aquí ya tienes un colchón. A partir de lo que ahorraste en tu época de solvencia, tienes un colchón de emergencia, este fondo de emergencia que te cubre hasta 3 meses de tus gastos. 3 meses de tus gastos. Entonces, fíjate que eso ya te protege perfectamente contra eventos desafortunados e imprevistos. Ya tienes eso. Si llegaste a este punto, estás en la etapa de la estabilidad. En esa etapa también estás en la estabilidad, pero también puede ser que tengas alguna deuda buena. ¿Cuáles son las deudas buenas? Las de muy largo plazo y de tasas relativamente bajas. Por ejemplo, una hipoteca. Una hipoteca, o sea, estás en esta etapa de la estabilidad, cuando tienes la hipoteca, no des tarjetas de crédito, no des préstamos de corto plazo, tienes la hipoteca que te vas a tardar 20 años en pagar. No importa, está bien, estás en esta etapa de estabilidad. La hipoteca es un crédito de tasa bastante más baja, estamos hablando de alrededor del 10% a muy largo plazo y estás además invirtiendo en un bien que es duradero, que es tu casa, es tu protección, es tu seguridad. También aquí entra el crédito de la universidad, ¿no? Mucha gente se endeuda para pagar su universidad. Suelen ser créditos de largo plazo también, al menos a 3, 4, 5 años, y suelen tener tasas muy flexibles. Este también se considera deuda buena porque inviertes en un bien duradero, que es tu propia educación, y suelen ser tasas también bastante bajas, manejables. Muy bien. ¿Recomiendas alguna cuenta de ahorros para que te genere rendimiento? Sí. Está, por ejemplo, Hey Banco, tiene una cuenta de ahorros que genera rendimientos. Cubo Financiero tiene también una cuenta de ahorros que genera rendimientos. Algunas otras plataformas en línea como Supertasas tiene por ahí buenas cuentas. Bueno, es la estabilidad. ¿Cómo haces para pasar de la estabilidad al siguiente escalón? Aquí está la estabilidad. Hablando en años, a lo mejor llegas a este lugar cuando estás a la mitad de tus 30, 40, ¿no? Que ya lograste salirte de deudas, pero si eres disciplinado y si comienzas desde muy temprano en esto, pues puedes empezar mucho antes. Estos escalones no necesariamente están relacionados con la edad, es mucho más las cosas que vas haciendo poco a poco para lograr tener cierto grado de libertad financiera. Bueno, el siguiente paso para una persona que está en esta etapa de la estabilidad es liquidar incluso las deudas buenas, terminar de pagar tus deudas el crédito educativo, quizás de la carrera, o terminar de pagar tu hipoteca, o todos los créditos de largo plazo que tuvieras, ¿no? Esa es una siguiente gran meta. Y entonces, ya que tienes, digamos, tienes tu casa pagada, estás viviendo en un lugar donde ya no tienes que pagar la renta, no tienes deudas, entonces ya tus excedentes ya los puedes comenzar a dedicar a algo para invertir en el largo plazo, realmente comenzar a crecer. Si una persona llega hasta aquí, ya va de gane, ya va de gane, ya no depende de nadie para vivir. Muy bien. Ya incluso se paga sus propios gastos y además ya tiene un lugar donde vivir, ¿no? Si una persona recibe en herencia la casa de sus papás, no tuvo que pasar por esa hipoteca, pues a lo mejor llega este paso a la estabilidad mucho antes de alguien que tuvo que meterse en un crédito hipotecario, por ejemplo. Aquí hay alguna pregunta. ¿Qué opinión te merece el dicho, las deudas acaban ahorcándote? Bueno, pues ese dicho tiene muchísima sabiduría. Ahora, hay que decir que hay deudas buenas y hay deudas malas. Las deudas, eh, si están bien pensadas, si están bien planeadas, pueden no ahorcarte. A veces son necesarias. Por ejemplo, la única forma para que una persona se compre un terreno, un departamento, una casa, a menos que recibas una herencia, pero el 99% de los mexicanos necesitan sacar un crédito hipotecario. Entonces, un crédito hipotecario bien pensado, sabiendo que tiene la capacidad para hacer ese pago y sabiendo que esa capacidad no supera el 30% de tus ingresos, es una deuda muy saludable y es muy buena porque en lugar de tirar tu dinero a la basura pagando una renta,
pues ese dinero que estás pagando poco a poco se convierte en tu propia casa. Entonces, las deudas terminan ahorcándote, sí, pero no todas las deudas son malas. Hay formas muy inteligentes de endeudarse y vale la pena aprender a usar el crédito de forma inteligente, porque de otra manera, pues no te vas a hacer nunca, a lo mejor, de un bien como una hipoteca, o incluso algunos, los emprendedores, las personas de negocios, pues a lo mejor ya tienen un negocio que están dando y la única forma de hacerlo crecer es a lo mejor pedir un préstamo para poder comprar una máquina nueva, ampliar la bodega que se tiene y luego eso amplía la capacidad de vender y eso hace que se pague la deuda sola, por decirlo de alguna forma. Entonces las deudas no siempre son malas, hay que aprender a usarlas, son herramientas y las herramientas las puedes usar bien, las puedes usar mal. Bueno, muy bien. El siguiente escalón es la libertad total de deudas. En este punto de la libertad total de deudas, ya tienes todas tus deudas están totalmente eliminadas, deuda buena, deuda mala, hipoteca, y tienes además ya lo suficiente en el banco como para renunciar a tu trabajo en el momento que quieras y darte el lujo de buscar un nuevo trabajo. Es decir, ya habías salido de tus deudas, entonces ahora tienes un excedente mucho mayor y ya en el banco tienes acumulados quizás 3 meses, 6 meses, un año de ahorros. Esto te da mucha libertad también a nivel profesional. O sea, si de repente estás en un trabajo en el que sientes que ya no estás aportando o tienes un trabajo en donde la cultura laboral es muy tóxica, no hay buen ambiente de trabajo y decides, no quiero seguir trabajando aquí. Bueno, pues tener este tipo de ahorros te da la libertad, el privilegio de decir, no quiero trabajar aquí, renuncio y tengo 6 meses para conseguir un siguiente empleo o tengo 6 meses para pensar qué negocio pongo, etcétera. Este es un paso muy importante porque te da mucha libertad de movimiento. Muchas personas están atoradas en un empleo que no les gusta, que no les hace crecer, en donde no los valoran, justamente porque no pueden darse el lujo de perder su empleo, porque viven al día, porque si hoy dejan su empleo, la siguiente quincena no tienen que comer. Entonces, tener esta disciplina para ir teniendo un ahorro que te proteja, también te da mucha libertad, incluso a nivel laboral y profesional. Dice, sin embargo, el tema de los hipotecarios es que no hay certeza laboral, no puedes estar seguro de poder pagar una deuda a largo plazo, igual una opción es un ahorro para bajarle lo menos al crédito y poder aportar más a la compra de casa con recursos propios. Esa es una muy buena posibilidad, Lorena, y aquí cada uno tiene que ver cuáles son sus posibilidades. Hay empleos que son bastante más estables, por ejemplo, una persona que tenga una plaza en una empresa privada o pública, te puede dar una cierta tranquilidad que sí te permita más o menos prever que vas a tener ingresos durante un tiempo. Formas de medir ese riesgo o con formas de manejar ese riesgo, lo que dices, Lorena, primero, tener un ahorro más grande para que lo que te quede en la hipoteca sea menor, ¿no? Tenga recursos propios mayores y que realmente la deuda sea más poquita y entonces pues puedes más o menos gestionarlo con mayor facilidad. Otra posibilidad es juntarte quizás con tu pareja y entre los dos estar pagando, entre los ingresos de ambos, pagar la hipoteca y entonces ya ahí tienes dos fuentes de ingreso para pagar la hipoteca. Eso ayuda también a eliminar tu riesgo, a disminuir tu riesgo. Si uno pierde el empleo, tienes el empleo del otro que te puede ayudar. Pero bueno, estoy de acuerdo contigo, Lorena. Asumir un crédito siempre es asumir un cierto riesgo y uno tiene que ver cuál es su posición, si la confianza que tiene en el empleo que tiene actualmente le da para poder lanzarse a un compromiso como una hipoteca de largo plazo. Acuérdate también que, sobre todo al inicio de tu hipoteca, cuanto más vayas aportando arriba de tu mensualidad, sales más rápido de la hipoteca y entonces tu mensualidad se va haciendo cada vez más chiquita. Entonces, eso es una muy buena manera también de salir, de aprovechar cuando uno tiene empleo, cuando tiene buen flujo, salir más rápido de la deuda. Y bueno, en este punto, la libertad total de deudas, ya tienes asegurada tu casa, tu departamento. De nuevo, las personas que tuvieron el privilegio de haber recibido una casa de sus padres, por ejemplo, pues ya están un pasito más adelante del resto de los que hemos tenido que asumir un crédito hipotecario, por ejemplo. Y ahora sí, como ya no tienes que pagar renta ni hipoteca, tienes un flujo mayor, un flujo disponible mayor que puedes dedicar a ahorrar, a incrementar tus ahorros y ya que tienes, digamos, tu
tu colchón de emergencia, 3, 6 meses de gastos. El resto que sigas ahorrando lo puedes comenzar a invertir para poderlo hacer crecer. Lo puedes comenzar a sembrar en algún proyecto en particular para poder hacerlo crecer. Muy bien, Lorena. De acuerdo. Este es entonces el siguiente paso. Dice Karen, Roberto, ¿tú inviertes en algún instrumento de inversión? ¿Puedo recomendar alguno en especial que te haya gustado para invertir? ¿Me puedes compartir una experiencia? Gracias. Ahorita vamos a hablar justamente de eso en un momento más y vamos a dejar tiempo también para preguntas, Karen. Vamos para allá ahorita. Esta es la libertad total de deudas. También ya tienes este dinero en el banco para afrontar varios meses de gastos. ¿Cómo pasas de la libertad total de deudas al siguiente escalón? Bueno, pues ahora sí, todos tus excedentes, lo que está por encima de tu fondo de emergencia, ya los puedes invertir en muchas otras cosas. ¿En qué lo puedes invertir, Karen? Pues depende mucho cuál es tu apetito de riesgo, qué te gusta, qué no te gusta. Por ejemplo, si no tienes mucho tiempo para invertir y no tienes mucha sofisticación, invierte en un instrumento financiero muy seguro, que son CETES. CETES es un instrumento, es el más seguro desde el punto de vista financiero, porque lo respalda el gobierno de México. Es muy fácil, puedes abrir una cuenta en línea desde la página de CETES directo. Estás invirtiendo en deuda gubernamental y te va a pagar sí o sí. Ese es un instrumento muy seguro. Tiene un rendimiento alrededor del 4.7%. No es el mejor rendimiento, pero es un rendimiento seguro. Y es mejor tener tu dinero allí que tenerlo en el banco o en el colchón esperando a que se vaya deteriorando con la inflación. Es un instrumento. Hay algunos otros por ahí. Las OFIPOS son buenos instrumentos de inversión relativamente seguros, como Cubo Financiero, por ejemplo, o Supertasas, o Financiera Sustentable, ¿no? Y es el momento de empezar a buscar nuevas inversiones. También hay a la gente que le gusta mucho invertir en bienes raíces. Compras un departamento, lo arreglas y lo rentas. Compras un terreno y lo rentas a un comercio que quiera ponerse ahí. Compras un local comercial y lo rentas. Quizás a los que les gusta más emprender pueden poner un negocio propio, quizás con su pareja. Uno tiene el ingreso por el empleo y el otro por un negocio. También es una forma de que tu negocio, tu dinero crezca. De hecho, cuanto más tiempo y dinero le puedas dedicar a una inversión, pues más rendimiento vas a poder obtener. Un negocio puede tener bastantes buenos rendimientos, muy por encima de lo que puedas encontrar en productos financieros. Cifra estuvo de moda en las noticias. ¿Qué opinas? Pues la Comisión Nacional Bancaria dijo, esto es una estafa, no se metan allí. No me metí muchísimo a cifras, simplemente escuché las noticias sobre la Comisión Nacional Bancaria, un esquema que parecía ser un esquema de tipo piramidal, parecía ser una especie como de pirámide, de estas como flores de la abundancia, estos esquemas que son muy riesgosos en donde mucha gente pierde dinero. Entonces, pues mejor no meterse en eso. Hay instrumentos más seguros. Y eso sobre todo es que a quienes les gana la prisa por ganar dinero e invertir y tener grandes rendimientos, es fácil que caigas presa de ese tipo de inversiones. Esto es como las plantitas, hay que sembrar, hay que regar, hay que esperar a que crezcan. Y no hay poder humano que haga que una planta crezca más rápido. No hay poder humano que haga que tu inversión crezca más rápido, más que el tiempo, la constancia, el trabajo constante. Bueno, la etapa de la seguridad, ya tienes inversiones que te están dando ingresos, ya estás bastante seguro y te dan ingresos suficientes para que puedas cubrir tus necesidades básicas. Es decir, a lo mejor no ganas de tus inversiones lo que ganas de tu trabajo, pero ya puedes cubrir lo básico, tu comida, tus alimentos, tu vestido, tu casa, ¿no? A lo mejor ya el 40% de tus ingresos ya lo puedes obtener de tus inversiones. Esta es la etapa de la seguridad, donde ya una muy buena parte de tu inversión o una buena parte de tus ingresos está cubierto por inversiones por las cuales no tienes que trabajar. A este lugar es donde tendríamos que apuntarle todos. Si fijan, es el escalón 4, ¿eh? Nos faltan 2 más. Todos deberíamos llegar aquí a más tardar a nuestra edad de jubilación. A los 60 años tendríamos que llegar aquí. Que podamos, tengamos ingresos, pasivos por inversiones que al menos cubran tus necesidades más básicas. A lo mejor no vas a poder tener el mismo ritmo con el que vives hoy, mismo ritmo de gastos, pero si sostienes un estilo de vida más austero, sí podrías mantenerte de forma indefinida. Al menos aquí tendríamos que llegar. Y entonces, garantizar que al menos cuando tengas 60 años, 65 años y tu edad avanzada,
no tengas que pasar por penurias económicas. Y aquí podríamos llegar con una combinación de muchas cosas, un cachito de tu Afore quizás, un cachito de una renta de un departamento que tengas por aquí, alguna otra inversión que has hecho a lo mejor en la bolsa de valores que te dé dividendos, etcétera. Ir construyendo un poquito esas inversiones para que al menos lleguemos a ese nivel de seguridad. Bueno, ¿cómo paso de este nivel de seguridad? O sea, imagínate que ya hoy tuvieras estos mínimos ingresos pasivos que cubren al menos tus gastos básicos. ¿Cómo llegas al siguiente escalón? Bueno, pues si todavía tienes fuerzas y capacidad de trabajo y ganas de trabajar, pues puedes seguir trabajando en tu empleo y ganar con el dinero de tu empleo y todo lo que te viene de tus inversiones pasivas o de tus inversiones, poderlo reinvertir para que eso vaya creciendo, que se siga creciendo, que no le saques dinero a eso, que se siga reinvirtiendo para que la bolita de nieve siga creciendo. Esa es una muy buena manera de hacerlo. Eso va a depender mucho de el chat. Dice, caray, la pantalla, no se proyecta nada. A ver, déjame ver, se trabó la presentación. A ver, voy a volver a presentar. Me dicen si ya se ve. Ay, Dios, ¿qué es esto? Dame un segundo. Listo, perfecto, muy bien. Perdón, entonces nos habíamos quedado aquí, en el paso 3. Habíamos dicho de la libertad total, ¿cómo pasa al siguiente escalón? Era la seguridad, en el cual tienes ya unos ingresos suficientes por tus inversiones que te cubren lo básico. Aquí hay que llegar, al menos cuando estamos a la edad del retiro. Como paso, habíamos dicho que tratar de seguir con un empleo y reinvertir todos tus ingresos. Aquí hay algunas preguntas. Alguien decía hace ratito, ¿en qué etapa se debe considerar pagar un seguro? Los seguros, por ejemplo, un seguro de gastos médicos mayores, el seguro de tu casa, ese lo tienes que considerar como un gasto necesario para sobrevivir. Entonces, desde la etapa de la solvencia, desde este paso anterior, el escalón, a ver, aquí, desde la estabilidad, incluso desde la solvencia, tienes que considerar eso, porque un seguro de gastos médicos mayores es una forma de protegerte ante la eventual enfermedad que te puede realmente destruir tus finanzas. Entonces, los seguros siempre tienen que ser parte de tus gastos desde el día uno. Obviamente, pues un seguro de gastos médicos que se acople a tu capacidad de ingresos, para no perder demasiado dinero en eso, pero sí es bueno tener ese colchón. Hay seguros de gastos médicos menores, hay microseguros, pero siempre considerar eso como una posibilidad. Y bueno, y si no esa posibilidad, pues al menos asegúrate que en tu empleo tengas seguro social, porque eso te va a dar, te va a cubrir a ti y a tus familiares ante una eventualidad de emergencia. Víctor pregunta, ¿recomiendas un PPR por los beneficios fiscales y un seguro de vida, los llamados pagos limitados? Sí, un PPR es una forma muy buena de construir esta mezcla que te va a dar la seguridad. El PPR es un plan personal de retiro, es una forma de ir ahorrando en tus años productivos. Para cuando cumplas 60 años te lo dan, digamos, como tener una segunda Afore. Entonces, imagínate que vas construyendo durante tus años productivos un ahorro por acá, una inversión por acá, tienes una renta de un departamento, tienes tu Afore y tienes lo que te va a dar tu PPR. Es una muy buena forma como de ir completando esta línea básica de gastos que te puede dar la seguridad. Bueno, vamos a la independencia, me voy a ir más rápido para poder dejar más tiempo a preguntas. La independencia es cuando los ingresos por tus inversiones ya te permiten mantener el mismo estilo de vida que tienes hoy. Es decir, hoy dejas de trabajar y puedes seguir gastando al mismo ritmo de aquí hasta que te mueras, ¿no? No solo tus necesidades básicas, sino también los lujillos que hoy ya te puedes dar. A lo mejor te puedes dar el lujo de ir al cine un par de veces a la quincena, comprarte una ropa un poquito más cara de vez en cuando, a lo mejor una vacación por ahí de vez en cuando también una vez al año. Ese es el nivel de dependencia. Ya tienes un dinero ahorrado e invertido en tus negocios que te permite vivir tal como vives ahora. Te cubre lo básico y los extras. Este es el nivel de independencia.
Y igual, es una mezcla, es un poquito el siguiente nivel de tener el nivel de seguridad, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí? Pues quizás porque cuando tenías la seguridad, no, cuando estás en el nivel de seguridad, seguiste trabajando y entonces pudiste hacer que tus inversiones crecieran un poquito más. Y finalmente la abundancia, cuando pues es un paso incluso más allá, cuando los ingresos que tienes por tus inversiones no solo van a sostener tu estilo de vida para siempre, sino que te puedes permitir cualquier gasto, pues tus ingresos lo sobrepasan. Aquí la verdad es que muy pocos llegan, pero no es necesario llegar hasta aquí. Hay que apuntarla a llegar ahí si quieres, porque te va a permitir también dejarle un patrimonio a tus hijos, también a lo mejor crear una empresa y generar empleo para otras personas. Pero si te quedas en el 4 o en el 5, la verdad es que no está nada. No importa dónde te encuentres hoy, la verdad es que eso es lo menos relevante, sobre todo porque tienes delante de ti todavía años productivos y de salud. Y si tienes menos años, pues qué bueno que te diste cuenta hoy, porque todavía tienes posibilidades para hacerlo. Lo importante es saber en dónde estás hoy y comenzar a trazar cuáles deben ser tus metas ahora para llegar al siguiente escalón. Te invito a que des el siguiente paso. Me puedes seguir en las redes sociales. En Instagram estoy en Construye tu primer millón. En Spotify también tenemos 50 episodios de 20 minutos que habla de estos temas que son muy relevantes pues para ir construyendo día a día unas finanzas a prueba de crisis. Y con esto vamos a las preguntas. No sé si tengan por allí preguntas abiertas. Miranda Costa dice, tengo mi seguro de retiro de que a los 50 años, de aquel los 50 años, cuando recibe el dinero, ¿cuál es la mejor forma de inversión para tener mejor rendimiento? Pues dependerá mucho cuál es sí, voy a poner la lámina de las redes sociales, ahí está. Dependerá mucho cuál es tu entendimiento, tu riesgo, cuál es el objetivo que quieres lograr con ese dinero, si es un dinero simplemente para mantener su valor y no quieres hacerte rico con ese dinero o rica, pues a lo mejor es estar en un fondo de inversión de deuda, algo mucho más conservador. Aquí sí vale la pena ya para asesorías muy particulares, ponte en contacto con un asesor en una casa de bolsa, porque no es fácil dar estos consejos, depende de muchísimas cosas, depende de tus circunstancias particulares, cuál es tu apetito de inversión, etc. A las 11 tenemos otra charla, les invito si quieren, vamos a hablar de las 6 preguntas que tienes que hacerte para conocer tu perfil de inversionista. Si les interesa y si no el domingo la vamos a dar también. Respecto al tema de las OFIPOS, según he visto entre las que han desaparecido, se ha manifestado que qué seguro de las OFIPOS no cuenta con recursos suficientes. Bajo esta idea, ¿consideras que siga siendo ese mecanismo de inversión adecuado? Las OFIPOS son un buen mecanismo de inversión. Hay que saber cuáles OFIPOS. Hay OFIPOS que están mejor capitalizadas que otras. Y si hay un seguro. Hay un seguro que cubre tus ahorros por hasta 25,000 UDIs, que son más o menos 160,000 pesos. Entonces, yo te sugeriría que nunca metas en una SOFIPO más de esa cantidad para que el seguro te pueda rescatar. Hay SOFIPOs muy buenas, con muy buenos niveles de capitalización, que son instrumentos bastante más seguros. Muy bien. Estaba pensando en una inversión inmobiliaria, te contactaré en redes. Perfecto, sí, búsquenme en redes sociales, ahí hay un poquito más de tiempo para hacerlo. En la página de la CONUCEF indican las 10 mejores. Sí, la CONUCEF tiene mucha información y también la Comisión Nacional Bancaria que te indica cuáles son las instituciones financieras que están mejor posicionadas, que tienen más quejas o menos quejas, etc. Nunca había escuchado de Hey Banco. ¿Es seguro? Sí, es un banco digital que salió de Banregio, es un banco con muchos años, es un banco de Monterrey, sacó su banco digital, es muy bueno, es muy fácil de abrir una cuenta, es todo en línea, funciona. Checa Finsus, está en número 1, sí, Financiero Sustentable es una muy buena opción como Sofipo. Te digo, también Cubo Financiero, Supertasas, son buenas. Alguien dice, el problema es que los asesoros de bolsa te piden de entrada que tengas una cantidad para invertir y que a veces no es tan pequeña. Marta, es importante esto. Hoy en día, si abres una cuenta en una casa de bolsa digital como GBM, por ejemplo, tú puedes invertir desde 100 pesos y no necesitas al intermediario. Y hay un instrumento, una forma muy buena es invertir a muy largo plazo en los famosos ETFs, que son instrumentos que le apuestan a toda la bolsa de valores de un país. Entonces,
en el largo plazo tiende a crecer bastante bien, en el largo plazo. La bolsa es un instrumento para invertir en al menos 3 o 5 años, o sea, no dejes, la intención es, si vas a meter tu dinero en la bolsa, no lo saques antes de 5 años porque no vas a alcanzar a ver el progreso de tu dinero. Entonces, ya hoy hay muchas formas de invertir incluso en las casas de bolsa sin necesidad de tener muchísimo capital, te digo, desde 100 pesos en esta que mencioné, igual hay algunas otras también, Actinver me parece que tiene montos bastante bajos. Bueno, pues ahí estamos en las redes. Estamos casi llegando al final. No sé si hay alguna otra pregunta. Seguimos aquí en el chat. Bueno, pues la invitación es siempre a que sigan formándose en estos temas de educación financiera. El podcast que les recomendé ahora es una muy buena idea. Les digo, hay 50 episodios allí, son episodios de 20 minutos, son muy sencillos, pero hay mucho contenido en las redes sociales y se habrán dado cuenta que en esta Semana de la Nacional de la Educación Financiera hay muchísimas personas, muchísimo talento, muchos jóvenes, muchos de todas las edades, hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que están hablando de estos temas de finanzas personales. Hay que meterse, hay que meterle el diente, no porque quieras hacerte millonario, sino porque simplemente quieres administrar tu dinero de una forma pues mucho más inteligente.